Entonces, buenas tardes para todos y bienvenidos a esta sesión del Seminario de Actualización en Física del Departamento de Física de la Universidad de Pamplona. Hoy tenemos el gusto de contar con la profesora y doctora Marcela Marín. La profesora Marcela hizo su doctorado en el CIMBESTAB en México. Después hizo un postdoctorado en la UNAM, ¿cierto? También en México. Y Sí. actualmente se encuentra trabajando en el Instituto de Física de la Universidad de Antioquia. Hoy nos va a hablar un poco sobre la violación de sabor leptónico a través de interacciones efectivas de dos fotones, límites actuales y perspectivas futuras. Entonces, Marcela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotros tu trabajo. Entonces, puedes iniciar tu charla. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, primero, muchas gracias a Edison por la invitación. Yo pues encantada de participar en este seminario. Entonces, bueno, les voy a contar un poco sobre tres trabajos en los que aparecen citados abajo con sus DOI y son acerca de procesos de violación de sabor leptónico con interacciones de dos fotones. Entonces, quiero empezar presentando pues, rápidamente a mis colaboradores. Y obviamente estos trabajos no los hace uno solo, siempre en investigación, pues en grupos de colaboradores. Primero, bueno, presento a Pablo Roche, quien fue además mi colaborador y mi asesor de doctorado. Alejandro Ibarra, quien además fue quien propuso como analizar inicialmente este tipo de procesos y participó pues, en uno de los trabajos. Xavier Marcano, quien ahorita está en la Universidad de Bolonia. Fabiola Fortuna, quien fue además mi compañera en el doctorado y ahorita está pues, en la UNAM. Y el último trabajo que salió en esta línea, pues los desarrollé junto a Ricardo Gaitán, quien ahorita está en la UNAM. Quizás lo conozcan, él también es colombiano y estos últimos investigadores de la Universidad Autónoma de Puebla, Marco Arroyo, Humberto Salazar y Guadalupe Villanueva, quien fue una estudiante de maestría que, bueno, su trabajo pues se hizo en esta línea de trabajo. Entonces, presento aquí rápidamente una slide de mi presentación, primero una breve motivación, luego hago pues la presentación del marco teórico en el que estuvimos trabajando, finalmente lo que es la parte de análisis numérico y la parte de collider análisis y finalmente las conclusiones. Entonces, para empezar con nuestra motivación, nosotros en lo que es el modelo estándar ¿no? de física de partículas, tenemos un sector que es el sector de leptones, que se divide en leptones cargados y leptones neutros, siendo los leptones cargados los que aparecen en estas esferitas azules y los leptones neutros los que están en este color plateado. En este grupo no tenemos por la parte de leptones cargados el electrón, el muón y el tau, y en la parte de electrones neutros tenemos sus neutrinos, el neutrino del electrón, el neutrino del muón y finalmente el neutrino del tau. Estas partículas fundamentales, estos leptones, tienen asociados un número cuántico denominado el sabor leptónico, el cual se define como el sabor, digamos, electrónico, como 1 para el electrón y su neutrino, -1 para el positrón y el antineutrino, 0 para las demás partículas del modelo estándar, el sabor del muón, que se define como 1 para el muón, su neutrino, -1 para el antimuón, el antineutrino del muón, 0 para las demás partículas, y el sabor tau, que se define pues, análogamente como 1 para el tau y su neutrino, -1 para antitau, antineutrino, 0 para las demás partículas. Ahora, en el modelo estándar, nosotros tenemos que estos leptones interactúan ¿no? con los fotones, con los diferentes bosones del modelo estándar mediante este tipo de vértices que presento ¿no? en esta columna de la derecha. Nosotros encontramos siempre que en el modelo estándar el tipo, digamos, de interacciones que tenemos son, por ejemplo, electrón con algún bosón, fotón, Higgs, Z y otro electrón. Tenemos también transiciones
de tipo electrón con el neutrino del electrón, mediados en este caso por un bosón W, y similar, digamos, para los otros leptones. Sin embargo, lo que no encontramos en el modelo estándar es este tipo de vértices donde se mezclan los sabores de los leptones, es decir, interacciones a nivel árbol de tipo electrón, muón, con algún bosón compañero. Son interacciones que no encontramos en el modelo estándar. Entonces, en la formulación original del modelo estándar, el cual se desarrolla considerando que los neutrinos tienen masa, surge una conservación del sabor leptónico, una simetría exacta. Sin embargo, pues con las evidencias actuales de oscilaciones de neutrinos, sabemos que ahora los neutrinos sí tienen masa, una masa diferente de cero, y este tipo de procesos es una evidencia de violación de sabor leptónico. Sin embargo, esto ocurre en el sector de leptones neutros. Pero que esto ocurra en el sector de leptones neutros implica que teóricamente es posible que en el sector de leptones cargados también hayan procesos de violación de sabor leptónico. ¿Qué pasa? Este tipo de procesos surgen a nivel de loop. Por ejemplo, uno de los procesos más estudiados, que es el decaimiento de muón, electrón y fotón, que es uno de los golden channel para este tipo de búsquedas, surge en el modelo estándar con una mínima extensión con neutrinos masivos, surge a nivel de loop. Y su branching teórico es del orden de 10 a la menos 54, que obviamente es un branching muy suprimido. Es tan pequeño por un tipo de supresión Gini, dado que en este tipo de procesos vamos a encontrar una fracción, ¿no?, entre las diferencias de las masas de los neutrinos con la masa del W. Como la masa del W es tan grande, entonces esta fracción es muy pequeña y de ahí es que surge que este tipo de procesos de branching teóricamente sean tan pequeños. Este es para uno de estos canales. Sin embargo, el branching teórico para procesos análogos es en general muy pequeño, orden 10 a la menos 50, menos 52, menos 54. Por otro lado, el upper limit experimental para este mismo proceso viene del experimento MEC y es del orden de 10 a la menos 13. Podemos observar que obviamente hay una gran diferencia, ¿no?, en el branching teórico y el branching experimental. Por lo cual, cualquier observación, cualquier evidencia experimental de procesos de violación del sabor leptónico en el sector cargado implica indudablemente nueva física. Física más allá del modelo estándar y diferente a oscilación de neutrinos. Por lo cual, este campo de investigación de procesos de violación de sabor leptónico en el sector cargado, pues tiene un gran interés tanto teórico como experimental. En esta gráfica que presento acá, vemos una evolución histórica, ¿no?, de búsquedas experimentales de violación de sabor leptónico con sus upper limits para algunos canales que serán pues, canales de interés para este trabajo. Si bien no hay evidencia sólida experimental de violación de sabor leptónico en el sector cargado, estas búsquedas, como pueden observar, inician desde aproximadamente los mediados de los 40 y han servido para entender varios fenómenos dentro de lo que es la construcción del modelo estándar. Por ejemplo, aquí presento solamente un par de datos, digamos, interesantes, y es que la no observación del decaimiento de muón, electrón y fotón y su canal análogo de decaimiento de tau a muón o a electrón y un fotón ayudó a establecer tanto al muón como al tau como partículas fundamentales, dado que, por ejemplo, el muón en un inicio se pensaba que era un electrón excitado. Sin embargo, como no decaía, como no veíamos este proceso de decaimiento, pues se pudo establecer, entre otros, digamos, factores, que es justamente una partícula fundamental, similarmente para el tau. También la no observación del decaimiento de muón, electrón y fotón a principios de los 60
fue uno de los argumentos en favor de la hipótesis del segundo neutrino, o sea, de postular el neutrino del MOA. Quiero señalar acá algunos procesos que van a ser de interés. En particular, estos procesos que señalo acá, que son decaimientos donde tenemos dos fotones en el estado final. Para el caso de transiciones de muón a electrón, que es en este azul, como este azul oscurito que presento acá, es un límite que viene desde mediados de los 80, no se ha vuelto a actualizar, viene de un experimento que se llamaba Crystal Box. Y por el lado de decaimientos de tau, aquí solamente muestro transiciones de tau a muón, pero de tau a electrón, pues son básicamente muy similares los branches. El único límite experimental directo viene de Atlas, el que señalo acá en este triangulito como púrpura. Y de hecho, ese límite, sí, es un límite experimental que no está publicado. No está publicado porque se estuvo desarrollando en una tesis de doctorado, pero bueno, lamentablemente la investigadora principal que estaba impulsando esta búsqueda falleció en la época del COVID. Entonces, no se pudo, digamos, continuar con, bueno, con publicar, digamos, este límite. Sin embargo, cuando estábamos haciendo el trabajo, nos comunicamos, ¿no?, con Atlas y nos dijeron que la cota era confiable, sin embargo, pues no se publicó porque internamente no había quien impulsara esta publicación. Y hay otro límite que es un límite indirecto que lo hizo Briman y sus colaboradores reanalizando datos de Babar, que son los que, de hecho, actualmente en el PDG aparecen los límites de Briman. Pero ustedes pueden observar en esta gráfica que ese tipo de procesos con dos fotones en estado final pues, no han sido muy estudiados. Quiero resaltar también acá estas últimas cotas que son de las marquitas que están vacías, que corresponden a sensibilidades futuras para algunos experimentos, bueno, para algunos procesos de diferentes experimentos, como es, bueno, Debel 2 para procesos del tau, MEC 2 para decaimientos de muón electrón-fotón, y estos que aparecen al final del experimento NA64, que, está, bueno, que nos puede, que tiene sensibilidades futuras para decaimientos de transiciones en núcleo para taus, y el experimento MOO2E, que también es para transiciones de muón electrón en núcleos. Entonces, ¿cuál es nuestro interés? Nuestro interés es analizar mediante teorías efectivas el decaimiento, bueno, el tipo de interacción más bien entre dos leptones cargados de diferente sabor con dos fotones. Este tipo de interacción local de contacto, puede describirse en teorías efectivas mediante un lagrangiano efectivo como el que presento acá. Y nosotros, bueno, pues sí vamos a estar interesados en estos procesos que listo en esta tabla. En esta tabla, bueno, presento todos los procesos que van a ser de nuestro interés, así como, bueno, los límites experimentales actuales y las sensibilidades de futuros experimentos para estos procesos. Se puede observar en esto, digamos, los primeros tres corresponden a transiciones de muón a electrón y los siguientes son transiciones de tau a electrón y tau a muón. Obsérvese que para los decaimientos con dos fotones en un estado final, los límites experimentales actuales son muy débiles en comparación con sus canales análogos para los otros decaimientos. Aquí los resalto porque quiero que los observen. Justamente, por ejemplo, para la transición de muón a electrón con dos fotones, el upper limit es del orden de 10 a la menos 11, mientras que sus canales análogos, ¿no?, de transiciones de muón a electrón y fotón o transiciones en decaimientos en núcleos son del orden de 10 a la menos 13. Mientras que para las transiciones en tau, de tau a electrón y tau a muón, observamos que los límites con dos fotones en estado final son el orden de 10 a la menos 4, mientras que sus canales análogos son del orden de 10 a la menos 8.
Finalmente, quiero resaltar aquí estos otros procesos que van a ser de interés, que son los decaimientos con transiciones en núcleo. Para muón a electrón, digamos, el mejor límite experimental actual es del orden de 10 a la menos 13, que viene de del experimento Serum 2, y este se hizo en núcleos de oro. Hay varios experimentos que a futuro también van a hacer este tipo de, digamos, analizar este tipo de procesos. Presentamos uno de ellos que es del experimento MUTU-2E, que es del orden de 10 que será una mejora del orden de 10 a la menos 16 en aluminio. Sin embargo, en la literatura, pues vamos a encontrar eh, otras sensibilidades a futuro para este tipo de transiciones. Nosotros tomamos este, que es un poquito que es de los más conservadores, y porque además el experimento pues ha presentado como muchos avances indicando que efectivamente va a poder realizar esta medida. Igual hay que esperar los resultados. Y quiero resaltar también este otro proceso que son transiciones de muón o electrón, está L de acá, en el último proceso que aparece en la tabla, corresponde a un electrón o a un muón, también en transiciones en núcleo de leptón a tau. Actualmente no hay límites experimentales para este proceso, sin embargo, el experimento NA64 presenta estas sensibilidades para este tipo de procesos con núcleos de hierro y de. Entonces, quizás pues, algunos de ustedes se están preguntando por qué es interesante, ¿no?, analizar este tipo de operadores con dos fotones, ¿no?, en estado final. Por un lado, desde el punto de vista de teorías efectivas, pues es muy útil, ¿no?, analizar diferentes procesos o testear con diferentes operadores, porque nos ayuda a cubrir como todo el espacio de parámetros para acceder a nueva física. Pero por otro lado, lo que es ya hablando como modelos más específicos desde el punto de vista de modelos, hay algunos modelos donde los procesos con un solo fotón tienen supresiones de quiralidad. Generalmente, que el proceso con dos fotones no tiene estas supresiones de quiralidad, por lo cual los procesos con dos fotones nos podrían, digamos, ayudar, bueno, acceder a testear algunos de estos modelos. Por ejemplo, los modelos con dos hits, algunos de ellos, el decaimiento de muón electrón-fotón surge naturalmente a nivel de un loop. Sin embargo, ese proceso a nivel de loop tiene unas supresiones de quiralidad, por lo cual los diagramas dominantes para ese proceso son a nivel de dos loop, que son los diagramas que presento en, bueno, los diagramas que presento en la parte baja de la presentación. Mientras que en ese mismo modelo, el decaimiento con dos fotones surge solamente a nivel de un loop, que es un diagrama similar al que presento también en la parte baja de la presentación. Entonces, en este tipo de modelos, los procesos, digamos, de dos fotones con dos leptones, digamos que su ranking puede ser competitivo o incluso mejor al que presenta el decaimiento con un solo fotón. Este es solamente un ejemplo, pero analizando algunos modelos encontramos pues, que parecían este tipo de supresiones de quiralidad. Entonces, ahora sí voy a presentar un poquito lo que es el marco teórico para estos análisis. Entonces, como les he comentado, pues estamos interesados en analizar diferentes procesos, pero una interacción, digamos, local de dos leptones cargados de diferente sabor con dos fotones. Entonces, en teorías efectivas, ¿no?, el lagrangiano más general que describe este tipo de interacción es el que presento acá. Ahora, este lagrangiano, los dos primeros términos en azul, son operadores de dimensión 7, mientras que los últimos dos términos en violeta son operadores de dimensión 8. ¿Qué pasa? Estos operadores de dimensión 8, pues están suprimidos por bueno, la escala de energía, la escala de energía de esta teoría efectiva, por lo cual
no los vamos a incluir en este análisis y nos vamos a concentrar solamente en las interacciones que surgen de estos primeros operadores de dimensión 7. Entonces, este va a ser el lagrangiano que vamos a usar para analizar los diferentes procesos. Es un operador de dimensión 7, donde acá podemos observar estos G que aparecen en los operadores, van a ser nuestros acoplamientos efectivos, dado que el lagrangiano es operador 7, entonces estos acoplamientos van a tener dimensiones de energía a la -3. Para que el lagrangiano tenga dimensiones de energía a la 4, que es lo que debe ser. Entonces, mediante este tipo de operadores podemos describir muchos procesos de violación de sabor leptónico con leptones cargados, como los que listo acá a continuación. Entonces, vamos nosotros a analizar los 3 primeros tipos de procesos, ¿no? Transiciones de 2 leptones con 2 fotones en estado final para todas las posibles combinaciones, ¿no? Muón-electrón, tau-muón, tau-electrón. Similarmente, el decaimiento con un solo fotón, transiciones de conversión en núcleo. Y también podría describir este otro tipo de procesos, ¿no? Decaimientos a 3 leptones o decaimientos semileptónicos de tau. Sin embargo, considerando las cotas actuales para este tipo de procesos, creemos, bueno, no van a ser competitivos frente a los 3 procesos principales que son los que vamos a analizar. Entonces, el primer proceso, ¿no? Que sería los decaimientos con 2 fotones en estado final, con este tipo de operadores de dimensión 7, pues surgen naturalmente a nivel árbol, donde la tasa de decaimiento va a estar dada por esta expresión acá, donde hemos despreciado la masa del electrón final. Acá, este acoplamiento G sub J al cuadrado va a estar definido, como presento en la última línea de la presentación, como la suma de los cuadrados de cada uno de los acoplamientos individuales que encontrábamos en el lagrangiano efectivo. El otro proceso es el decaimiento con un solo fotón. Este proceso, mediante el lagrangiano de dimensión 7 que estamos considerando, surge a nivel del loop con diagramas de este tipo. Para este proceso, la tasa de decaimiento, pues tomando solamente los términos principales, es de esta manera, como presento acá, donde el acoplamiento G sub J al cuadrado pues, es igualmente definido como lo hice anteriormente. Acá igual despreciamos la masa del leptón final y esta lambda que aparece acá dentro del logaritmo corresponde pues, a la escala de energía asociada a nuestra teoría efectiva. Entonces, si nosotros consideramos estos 2 procesos y podemos obtener un límite indirecto sobre los decaimientos con 2 fotones. Observen acá en la primera columna presento los límites actuales para los decaimientos con 2 fotones. Pero nosotros usando los límites para el decaimiento con un solo fotón, que si recuerdan en la primera tablita que les presenté, observamos que estos límites eran varios órdenes de magnitud mejores a sus canales análogos con 2 fotones. Entonces, usando esos límites, déjenme, me regreso un poquito. Nosotros acá tenemos justamente la tasa de decaimiento para el proceso con un solo fotón. Entonces, de acá, usando los límites experimentales para este tipo de procesos, podemos encontrar un upper limit para estos acoplamientos efectivos, este G y sub J que pongo acá, y usando el límite sobre este acoplamiento efectivo, pues puedo encontrar, ¿no?, fácilmente límites sobre el proceso con 2 fotones, que son los que presento justamente acá.
indirectamente, ¿no? Usando los límites experimentales más fuertes que se pueden obtener con el canal de un solo fotón, obtenemos límites indirectos sobre este canal con dos fotones que pues, obviamente mejoran significativamente los límites actuales que se encuentran experimentalmente. Ahora, los otros procesos que también estábamos interesados en analizar son los procesos de convección en núcleo. Acá tenemos dos tipos de procesos. Por un lado, los decaimientos de conversión en núcleo de muón-electrón. Estos son experimentos típicamente a bajas energías, donde pues, un muón se convierte espontáneamente en un electrón sin la emisión de neutrinos. Estos experimentos han dominado fuertemente las búsquedas de procesos de violación de sabor electrónico en el sector cargado para este tipo de transiciones del muón electrón. Y bueno, han sido ampliamente estudiados tanto en la literatura como experimentalmente. Hay muchas búsquedas para este tipo de procesos. Pero por otro lado, tenemos este otro tipo de transiciones que son conversión en núcleo, pero de un electrón o un muón a un tau. Este tipo de experimentos son experimentos a más altas energías y son basados en un blanco fijo de un núcleo que es impactado por un haz energético de electrones o muones. Y aquí puede ocurrir, digamos, una conversión de un electrón o un muón en un tau vía, pues, inelastic scattering en este proceso que les estoy comentando. Este tipo de proceso no es experimentalmente, todavía no se ha realizado, pero se prevé, ya hay experimentos que prevén realizarlos. Entonces, para analizar mediante nuestro lagrangiano efectivo, ¿no? Este proceso de muón-electrón conversión en núcleo, como les digo, este proceso ya ha sido muy estudiado en la literatura, entonces nosotros, de hecho, tomamos tal cual el análisis que hizo Sacha Davison y sus colaboradores, en la referencia que les dejo en la parte baja, ¿no? En el pie de nota, donde ellos usaban justamente el mismo operador que nosotros estábamos analizando y pudieron calcular lo que es la tasa de conversión para este tipo de transiciones en núcleo, que es la que presento acá, donde este acoplamiento G sub mu E al cuadrado está definido similarmente como lo hicimos anteriormente. Y estos F sub A y S sub A son integrales para describir ciertos factores de forma. Nosotros tomamos desde la literatura los valores, digamos, numéricos que daban para estas expresiones. Donde el proceso que sí quiero comentar un poco más es la transición de leptón, ¿no? Electrón, muón, a tau, conversión en núcleo. Entonces, el análisis teórico de este proceso, pues lo hicimos nosotros en uno de los trabajos que justamente les estoy compartiendo, donde mediante el lagrangiano de dimensión 7 que estamos considerando, este proceso surge a nivel de loop, con diagramas similares al que les presento en esta slide. Si ven ese puntito violeta, justamente corresponde a nuestro operador de dimensión 7, el vértice efectivo que estamos describiendo. Y bueno, ya los quarks están incluidos de forma pues, como en el modelo estándar. Ahora, entonces, lo que necesitamos calcular es la sección eficaz. Y esta va a estar dada por la convolución de la sección eficaz perturbativa, que es la que aparece en la ecuación que está en la parte de arriba, el primer término, con la parte no perturbativa del proceso que va a estar dada en las hileras. Perdón, un segundo. Bueno, entonces, ok, entonces, para este proceso, las amplitudes al cuadrado van a estar dadas por expresiones
como las que presento acá. Nosotros las calculamos, ¿no? Calculamos la sección eficaz, perdónenme, regreso, la sección eficaz perturbativa, ¿no? Usando nuestro lagrangiano efectivo y con diagramas de este tipo, como los que presento. Y ya la parte no perturbativa la involucramos numéricamente, usando las PDE. Entonces, la amplitud al cuadrado encontramos que es de este tipo, como les presento en la primera ecuación, donde las funciones que aparecen en color son las funciones donde está contenida toda la información del loop. Son funciones, pues, bueno, quienes han trabajado con esto saben que son funciones bastante extensas, no las presento acá. Y entonces, al ir en orden, la sección eficaz total pues, va a estar dada por la expresión que aparece al final, donde estas funciones f sub i y la que aparece abajo de ella corresponden a las PDF de los quarks y de los antiquarks, que estarían involucradas justamente en estos, pues en los núcleos para el proceso. Acá quiero que observen lo siguiente. La amplitud al cuadrado para este proceso está dada, no tiene como dos contribuciones, dos términos, donde tengo involucrados los... Ay, donde aparecen involucrados los acoplamientos efectivos que están dentro de la lagrangiano efectivo. Obsérvense que para este proceso yo no puedo factorizar estos acoplamientos efectivos, no los puedo factorizar como un único acoplamiento efectivo, porque, bueno, están, digamos que son diferentes para la parte de los quarks versus la parte de los antiquarks. Esto más adelante, cuando haga la parte del análisis numérico, pues va a ser importante. Entonces, pasemos aquí al análisis numérico para estos procesos con conversión en núcleo. Entonces, dado que yo no puedo factorizar en la conversión en núcleo de leptón a tau, entonces voy a considerar tres benchmarks para analizar, digamos, numéricamente estos procesos. Entonces, voy a considerar estos tres benchmarks para, digamos, poder hacer un análisis numérico de este proceso. Entonces, lo que nos presenta el experimento NA64, pues usamos este experimento que es el que nos ofrece sensibilidades a futuro. Ellos consideran que de energía, la energía del electrón que va a impactar el núcleo va a ser del orden de 100 gigaelectronvoltios y el de muones de 150 gigaelectronvoltios, digamos, el las incidente. Entonces, consideramos estas energías para hacer nuestro análisis. La cantidad, digamos, relevante que ellos presentan para este proceso es la razón entre estas secciones eficaces, que es la que yo les presento acá. Entonces, en esta tabla les quiero como recordar lo que son los límites experimentales actuales para nuestros procesos de interés. Como les comenté desde el principio, para este último proceso de conversión en núcleo en tau, no hay límites experimentales actuales. Entonces, considerando justamente estos límites experimentales, ¿no?, para los diferentes procesos, en esta gráfica de acá presento la restricción sobre el acoplamiento efectivo o sobre la escala de nueva física para cada uno de los procesos que hemos analizado. ¿Me escuchan? Bueno, continúo. Entonces, para uno de los procesos analizados, en violeta están las transiciones de muon a electrón, en azul, transiciones de tau en electrón, y en verde, transiciones de tau en muon. Si ustedes observan, digamos, considerando los límites experimentales actuales, el proceso que mejor restringe
este operador de dimensión 7, en todos los casos, son los procesos con un solo fotón en el estado final. Acá, para las transiciones de muón-electrón, los procesos de conversión en núcleo son bastante competitivos. Ahora, en esta tabla acá presento lo que son las sensibilidades de futuros experimentos para los mismos procesos. Para estos decaimientos con dos botones no hay sensibilidades de futuros experimentos, entonces me voy a centrar en los que sí tienen. Y considerando las sensibilidades de futuros experimentos, encontramos esto de acá, que a futuro, para las transiciones de muón a electrón, el escenario que ofrece, digamos, una mejor sensibilidad para estos operadores de dimensión 7, en el caso de transiciones de muón a electrón, es obviamente las transiciones en núcleo, quienes incluso usando un límite conservador para futuros experimentos, es el proceso que dominaría este tipo de transiciones. Mientras que para el caso de transiciones en núcleo, en el caso del tau, vemos que las sensibilidades, digamos, que nos espera reportar el experimento NA64, pues digamos que no son muy competitivas frente a los otros tipos de procesos. Ahora, como les comenté, para los decaimientos con dos fotones en el estado final no hay tal cual, digamos, una sensibilidad de futuros experimentos, pero pues, nosotros quisimos hacer algunas suposiciones. Para lo que son transiciones de tau en electrón o en muón, supusimos, digamos, una mejora del orden de 10 a la menos 9, que es justamente la mejora, la sensibilidad a futuro que espera el experimento del 2 para transiciones de violación de sabor electrónico en el sector de tau. Entonces, suponiendo una sensibilidad de futuro similar a los otros procesos, pues vemos que estos procesos con dos fotones en el estado final sí serían muy competitivos para restringir este tipo de operadores. Por lo cual, pues nosotros hemos invitado a las personas de Bel 2 para incluir dentro de sus búsquedas este tipo de procesos. Para el caso del proceso con dos fotones en estado final, ¿no?, de muón a electrón, no hay tal cual un límite a futuro, una sensibilidad a futuro, pero nosotros supusimos una mejora, para empezar, de un orden de magnitud sobre el límite actual, luego una mejora de 3 órdenes de magnitud, eso sería del orden de 10 a la menos 14, y finalmente una mejora sobre el límite actual de 5 órdenes de magnitud, o sea, del orden de 10 a la menos 16. Quizás esperar una mejora de 5 órdenes de magnitud podría sonar un poco descabellado, pero de hecho no lo es. ¿Por qué no lo es? Este proceso, la cota experimental que tiene es de mediados de los 80 y no se ha actualizado porque no se ha vuelto a buscar. Pero una mejora del orden de 10 a la menos 16 coincide con la sensibilidad futura de un canal similar, que es el canal de muón a 3 electrones, por el experimento MO3E, que es justamente de este orden de magnitud, y siendo un proceso pues, más o menos similar, pues esperaríamos que quizás este tipo de experimentos sí podrían medirlo, dando una mejora a este canal. Y si se midiera, ¿no?, vemos que con una mejora de 5 órdenes de magnitud, este proceso es bastante competitivo para restringir este tipo de acoplamientos. Entonces, bueno, pues para esta parte solamente quiero comentarnos que actualmente sí las mejores límites experimentales vienen de los procesos con un solo fotón, los cuales fueron los que usamos para restringir indirectamente los decaimientos con dos fotones. Una pregunta, ¿cómo voy de tiempo? Yo creo que pues, digamos, no tenemos problema con el tiempo. Si quieres, puedes hablar otra media hora. Bueno, pues media hora creo que es mucho, pero sí quiero pues comentar un poquito de esta última parte pues, de los análisis. Gracias, Seis. Vale.
Entonces, nosotros también queríamos como ver ya un poquito la parte en futuros colisionadores para pues, analizar, testear este tipo de operadores. Entonces, lo que hicimos fue analizar este tipo de procesos para futuros colisionadores de electrón-positrón, donde pues podíamos obtener, nos ayudarían a testear justamente este operador efectivo de dimensión 7 que estamos analizando en procesos similares a este tipo. Nos enfocamos solamente en transiciones de electrón a muón. Ahora, el análisis, nosotros nos centramos en dos futuros experimentos, que son estos dos que presento acá. Bueno, ahorita los voy a comentar un poquito más. Hicimos el análisis justamente para estos dos experimentos, testeando este tipo de proceso. Entonces, nosotros, de hecho, muy al principio, les comenté que el mejor límite experimental para el decaimiento, para este tipo de operador con dos fotones y dos electrones de diferente sabor, viene del proceso con un solo fotón. Entonces, para el caso del monoelectrón, este límite experimental, este upper limit, es del orden de 10 a la menos 13 que viene del experimento medio. Entonces, mediante este límite experimental, pues podemos obtener indirectamente, ¿no? Límites sobre los acoplamientos efectivos. Entonces, vamos a usar estos valores experimentales de aquí para nuestro trabajo. Vamos a definir, digamos, nuestros acoplamientos efectivos que había definido previamente, los voy a definir en su forma no quiral, porque para la parte de simulaciones es mucho más conveniente, pero simplemente es hacer un cambio de base para el operador. Entonces, nosotros encontramos lo siguiente. Encontramos que, digamos que las restricciones, graficando el espacio de parámetros sobre estos acoplamientos efectivos en función de la escala de corte de la teoría efectiva que estamos analizando, encontramos pues, estos puntitos que ven aquí en la gráfica, los puntitos azules. Entonces, consideramos tres escenarios que podían ser muy prometedores, que son pues tres Fishman Pool, que son los rojitos que aparecen en la gráfica y que listo en la tabla que aparece en la parte inferior. Entonces, nosotros lo que hicimos fue analizar, ¿no?, este proceso tal cual que les presento acá, donde para analizar este proceso hicimos lo que fue el análisis, la simulación en Monte Carlo, para luego ver cómo sería el comportamiento para estos dos futuros colliders que les estoy comentando. Entonces, acá era muy importante considerar el proceso completo, o sea, no restringirnos solamente a la parte del operador efectivo, sino analizar el proceso completo como ocurriría, digamos, dentro del colisionador. ¿Por qué? Porque estos electrones y positrones que aparecen en el estado final, la energía de ellos al momento transverso va a ser muy importante para las restricciones que vamos a encontrar. Obviamente, pues hay que considerar los posibles background que para el modelo estándar pues están listados acá, que son procesos, digamos, similares, pero con dos electrones y dos positrones en estado final, o electropositrón y muón antimuón. Esos serían como los background principales. Por otro lado, también pues, tendríamos otro background de contribuciones subdominantes, que serían principalmente con piones y procesos análogos más pues, missing energy. Que, bueno, los colisionadores pues, siempre pueden aparecer este tipo de procesos. Entonces, como les comenté, nos centramos específicamente en dos escenarios. Por un lado, lo que es el Circular Electron Positron Collider, que es pues, un colisionador a futuro que se planea realizar en China. Aquí aparecen la luminosidad integrada
y la energía del centro de masa prevista para este tipo de colisionadores. Y por otro lado tenemos el Future Circular Collider, la parte de Electron Position, que bueno, que como saben será pues a futuro, ¿no? Sería la extensión del LHC. Y presento también acá lo que es la luminosidad integrada que se espera y la energía del centro de masa. Entonces, nosotros simulamos, ¿no?, este tipo de proceso para analizar, ¿no?, la viabilidad de que estos colisionadores a futuro pues podrían medir, encontrar este tipo de procesos y bueno, darnos una luz sobre el análisis de este tipo de operados. Entonces, esta parte no me voy a centrar mucho, pero esta fue la cadena de simulación usual que usamos para el análisis de estos procesos, ¿no? Empezamos pasándole el proceso al Ángel, después a MATLAB 5, simulamos en Pythia y en Delphi para la parte de colisionadores y finalmente pues había tarjetas nota para los dos colisionadores, por lo que el análisis se pudo hacer a nivel de colisionadores también. Ahora, ¿qué pasaba? Las variables cinemáticas usuales que nos daba, digamos, esta línea de simulación, digamos que no nos permitían hacer una buena separación entre la señal y el background. Entonces, para mejorar la sensibilidad, para distinguirnos entre la señal y el background, lo que se hizo fue un análisis multivariable usando pues entrenando, ¿no?, mediante redes neuronales. De forma que, pues hicimos de forma que las variables cinemáticas que analizamos, pues pudieran darnos una mejor separación, ¿no? Las variables finalmente con las que nos quedamos fueron el momento transverso, la pseudo rapidity y el ángulo azimutal. Entonces, acá les quiero mostrar lo que son las gráficas del momento transverso para lo que es, digamos, las dos mejores señales que encontramos, que fue para la parte del momento transverso del electrón dispersado y el momento transverso del muón. Acá se puede observar en azul lo que sería como la señal de nuestro proceso y en este amarillo claro lo que es el background. Y podemos observar que en cierta región sí encontramos una muy buena separación entre la señal y el background. Entonces, estas fueron, digamos, las variables que usamos para hacer todo el análisis. Entonces, para la parte del análisis estadístico, estas fueron pues las definiciones que usamos sobre la significancia, digamos, pues como la forma usual. Y de esta parte, digamos que el resultado relevante es el que les presento acá. En esta gráfica encontramos lo que es la signal significance versus la luminosidad integrada para los tres pitch match point que nosotros estuvimos considerando y para los dos futuros colisionadores, ¿no? Las líneas sólidas corresponden a lo que es el colisionador ESEP y las líneas punteadas para el Future Circular Collider. A 5 sigmas y a 3 sigmas. Entonces, acá podemos observar que lo que es el Bridgman 2, que corresponde a la línea como en vino tinto, lo podemos observar que, digamos que este proceso para ambos colisionadores es accesible, o sea, se podrían, digamos, observar incluso con una luminosidad, digamos, relativamente baja, o sea, muy al principio de que empieza a funcionar este colisionador. Los otros dos escenarios que consideramos, pues, digamos que son menos favorables, pero sí pudimos encontrar dentro de nuestro espacio de parámetros, ¿no?, un puntito donde un rango, digamos, donde puede ser interesante buscar para
analizar, ¿no?, este tipo de operadores ahora en futuros colisionadores. Y bueno, pues finalmente solamente unas conclusiones. Esta gráfica, esta slide se las presenté pues, muy al principio, pero no quiero que se olvide porque este de acá fue bastante interesante, ¿no? Cómo podemos encontrar, ¿no?, un límite indirecto, en este caso para los decaimientos con 2 fotones, usando límites, ¿no?, para, en este caso, para el proceso, ¿no?, con un solo fotón que tenía un límite experimental significativamente mejor, podemos, ¿no?, ajustar nuestro espacio de parámetros y encontrar un límite indirecto muchísimo mejor para el decaimiento con 2 fotones. Nosotros, digamos, lo hicimos para este proceso, pero en la literatura es algo que a veces, digamos, se puede encontrar para otro tipo de procesos. Y pues finalmente, ¿no? Como nosotros hemos estado pues como que trabajando por bastante tiempo, ¿no?, con este tipo de procesos con 2 fotones y analizando como todos los posibles escenarios experimentalmente donde podrían ser interesantes este tipo de búsquedas. Finalmente con la parte de Collators, que también que fue el último trabajo que se hizo, y pues siempre invitamos, ¿no?, a las colaboraciones experimentales, ¿no?, para incluir este tipo de búsquedas bueno, en sus experimentos. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Si hay preguntas, pues quedo a disposición. Vale, muchas gracias, Marcela, por tu presentación, muy interesante. Entonces, ahora tenemos un tiempito para preguntas por parte de la audiencia. No sé quién quiera empezar. Alexis. Hola, muchas gracias por la presentación. Yo tenía unas preguntitas. Ese Sí, claro. proceso, el de muón a electrón, digamos con radiación, ¿no contiene a un loop divergencias infrarrojas? Electrón con fotón, me imagino que era de los Sí, primeros, ¿no? sí, sí. Déjame, me voy allá. Ese, supongo. Sí, esos diagramas no contienen divergencias infrarrojas. Esto, esto lo hicimos, pues obviamente, esto se hace, ¿no?, en un marco de teorías efectivas. Y sí aparecían divergencias, pero no eran divergencias infrarrojas, eran divergencias ultravioletas. Y lo que se hizo fue, se renormalizó el proceso para quitar las divergencias. Pero infrarrojas no aparecieron en el cálculo. Me parecen, ok. Sí, tenía otra pregunta con respecto a ese término de interacción, el de pues dos protones con dos leptones. En principio, digamos, ese término efectivo solo funciona con dos leptones diferentes o también se puede ajustar, digamos, con el mismo sabor leptónico. O sea, nosotros estábamos interesados pues como en los procesos de diferente sabor. Entonces, en Sí, la granja nos lo restringimos a leptones con diferente sabor. Obviamente, pues tú también, digamos, podrías, digamos, permitirle al lagrangiano que escriba leptones de igual sabor, pero si escribe leptones de igual sabor, digamos que vas a encontrarte, como eso ya está en el modelo estándar, sí. entonces no sé qué tanto podría aportar realmente pues esa interacción, ¿no? Pero pues en principio sí lo puedes poner y ver qué procesos te salen, sí podría ser como interesante. O sea, sí, digamos, con ese término de interacción que tienes ahí, no se puede hacer como el límite para cuando los leptones tienen el mismo sabor, ¿sí? Sí, o sea, pues, sí se puede. Nosotros pues no nos Ok, enfocamos en eso porque pues, sí. nuestro interés era violación de sabor, pero sí se puede. Ok. Y una pregunta, y digamos con ese término interacción, se puede, o sea, se puede considerar procesos también con fotones reales, por ejemplo, fusión de fotones en un par leptón-antileptón.
Sí, o sea, pues igual aquí tu interacción es de este tipo, ¿no? Déjame regreso. Tu interacción es esta. Tu interacción es esta, son 2 fotones y 2 leptones, ¿no? Sí, Entonces, claro, yo los dibujé acá de esta manera, pero mientras sea interacción 2 fotones, 2 leptones, pues tú lo puedes ajustar al proceso, digamos, que te esté, pues, que sea de tu interés. Entonces, si 2 fotones con 2 leptones, sería similar al que nosotros tenemos en la búsqueda de colisionadores. Déjame regreso, espero que no se esté mareando porque lo paso rápido. tranquila. Como no me dejó el modo presentación, entonces, o sea, supongo que te refieres a este término. Nosotros acá lo tenemos en el colisionador, o sea, un proceso completo, pero si ves, pues estos son básicamente 2 fotones a 2 leptones. Sí, pero digamos en Entonces, ese diagrama, ¿esos dos fotones son virtuales o reales? en este caso son virtuales, ¿no? Porque surgen Sí, el colisionador, no es haces de electrón-positrón. Pero reales serían fotones que es muy energéticos y ver qué sale, supongo. Pero, o sea, ok, el arqueano sí te lo puedes escribir. ok, entiendo. Y una última preguntita, y bueno, con respecto, sí, también a ese término en lagrangiano, cuando van a renormalizar, no, o sea, ¿tuvieron que considerar algún contratérmino o fue por otro? Sí, sí se renormalizó. ¿Qué esquema fue? Fue el MS bar, si mal no recuerdo, y lo que se hizo fue incluir unos contratérminos para justamente eliminar esas divergencias. Que esos contratérminos eran, ahorita no recuerdo exactamente cómo era la forma, pero correspondían como a operadores de dimensión inferior que no estábamos pues considerando, que nos Ok, fuimos directamente al de dimensión 7, pero sí aparecían unos contratérminos para poder cancelar las divergencias. ok, ok. Muchísimas gracias, tenía esas dudas. Gracias a ti. Ok. Ven, pero yo tengo una pregunta, es si estos operadores que son de dimensión 5 y 7, en principio hacen la teoría no renormalizable. eh, entonces el manejo de las divergencias ultravioleta no son tan, bueno, yo no lo veo tan claro que se puedan renormalizar con contratérminos. eh, pero digamos, No, no estoy seguro, no, es que no, o sea, simplemente, las teorías efectivas, pues siempre, si están bien construidas, siempre deben ser renormalizables. Y pues uno usa un esquema de renormalización, digamos, apropiado para cada proceso. En principio, pues todos deberían funcionar, no se ajusta a uno o a otro, pero una teoría efectiva que esté bien, digamos que bien construida, que incluya todas las simetrías del proceso y todos los términos que estamos interesados, sí se debe poder renormalizar. ok, ok. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Preguntas. Ven, y no hay una forma de que de esta supresión grande que ocurre en teorías en 4 dimensiones, digamos, no hay una manera que no sea necesario incluir operadores de altas dimensiones, o sea, que en 4 dimensiones se pueda evitar la supresión grande, o no sabes de algún modelo de nueva física que se pueda hacer eso, o siempre necesariamente hay que incluir estos operadores. Esto, pues el análisis, como te digo, se hace en un marco de teorías efectivas. Entonces, una teoría efectiva lo que hace es, pues, construye el operador en función del proceso que quieras describir, ¿no? Obviamente no lo haces a la loca, ¿no? Tiene que ser variable gauge, respetar la simetría del proceso, funcionar a la escala de energía que estés interesado, de ahí para arriba, digamos, Sí, no te puedes confiar de los resultados
de la simetría. Entonces, bueno, como queríamos este proceso, pues lo trabajamos así, a nivel árbol, con un operador de dimensión 7, que es el primero, digamos, que me describe esta interacción. Ya cuando tú construyes un modelo, pues de ahí, digamos que normalmente ponemos como que este circulito ahí grande mostrando ahí adentro, no sé qué está pasando. Ahí adentro puedo tener un modelo que me esté mediando esto a nivel de luz, ¿no? Pero en mi teoría efectiva yo me estoy acercando a esto. Ahora, la teoría efectiva, me gusta mucho ilustrarlo de esta manera, la teoría efectiva te da como una idea general de qué está pasando y, por ejemplo, en los experimentos se tiende a usar mucho para analizar este tipo de procesos porque es, digamos, es independiente del modelo, ¿no? Es independiente del modelo, pues te da un cierto resultado. Pero para tú entender a nivel más detallado de física qué está pasando, pues ya te tienes que ir a construir tu modelo y aquí, como te digo, adentro de ese circulito puede estar pasando un montón de cosas. Pero a nivel de teoría efectiva, yo me centro, digamos, solamente en lo que pues en mi proceso de interés y lo modelo con los operadores que me puedan describir ese proceso. Es como un primer paso. Ya la construcción de modelo es como refinar la física de lo que está pasando. Ok. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, sí. Es un poquito para entender cómo proceden con estas teorías efectivas. Sí, o Va. sea, la ventaja de las teorías efectivas es que pues, si uno ya maneja como que esa técnica, puede explorar, digamos, una gran variedad de procesos y te da una muy buena primera aproximación. Y como te digo, en los experimentos generalmente usan estas teorías para hacer sus predicciones. Y ya, pues si quieres algo más refinado, pues ya tienes que ir y construir tu modelo con todas las simetrías, todas las partículas nuevas incluso que tengas que incluir. Pero pues como una primera aproximación funciona bastante bien. Vale. Hola, ¿Más Bel, preguntas? Sí, Omar. consulta. Gracias, primero, gracias por la exposición. Una consultica, si te puedes ir a las slides donde tienes las gráficas de, creo que era en la 16, creo, donde tenías las gráficas estas de los procesos. Aquí. Exactamente ahí en Sí, la 25. Aquí en esta gráfica, yo entiendo que te estás centrando en unos procesos específicos, pero me causó curiosidad este proceso que tiene esa X que está ahí, de qué estábamos hablando específicamente ahí, que tienen tan bajo. sí, estos eran los procesos de transiciones de electrón o muón a tau en núcleos, ¿no? Entonces, Mm, son muy bajitos, estos procesos no se han medido experimentalmente, pero a futuro hay un experimento que está interesado en medirlo y nosotros tomamos, digamos, la sensibilidad que nos da este experimento para este proceso y lo que observamos, que este proceso, digamos, no puede restringir, no es un buen escenario para restringir este operador, para restringir el operador de dimensión 7, porque pues, no es para nada competitivo frente a los otros procesos. Y aparece, no sé si estas preguntas por qué aparece una X, es porque en este tipo de procesos, digamos que es una colisión de un blanco fijo, un núcleo de algún elemento, por ejemplo plomo, que es uno de los que van a usar, colisiona en un haz muy energético de electrón o muón y como es deep elastic scattering, ¿no? Entonces ese núcleo pues se va a transformar en otra cosa, que no sabemos qué es, entonces eso representa, digamos, esa X que aparece. Listo, o sea que puede ser cualquier otro proceso extra que podríamos agregar ahí, que cumpla pues con la. Es otro núcleo que es lo que va a resultar. Pero el objetivo, Mm, digamos, de este proceso es ver esa transición de electrón-muón en tau. listo. Muchas gracias. Gracias a ti. Ok, más preguntas. Alexis, otra pregunta. Sí, tengo una preguntita más o menos con lo que venían hablando con el profesor Edison.
digamos, en el experimento, pues sí, me imagino que cuando toman los términos de interacción y con eso llegan a una predicción, me imagino que a primer orden, ¿no? Al orden dominante, pero para compararlo con los resultados que tienen, ¿no? Experimentalmente. Pero no se ha llegado a la necesidad, por ejemplo, de incluir correcciones cuánticas, por ejemplo, Eh, para este caso de ¿qué- correcciones electrodébiles, ¿En qué o no. proceso? Por ejemplo, en el que estabas mencionando, ¿sí? Con este caso de esta interacción, pues De ese interacción efectiva entre dos fotones y los dos leptones. Pues es que, mira, como estamos trabajando, como te digo, estamos analizando un operador en teoría efectiva. Entonces, nosotros nada más nos enfocamos en esa interacción puntual. Una cosa a nivel árbol, dos fotones, dos leptones. Y a partir de ahí, vemos cómo surgirían todos estos procesos que lo describas en la grafía, ¿no? Algunos surgen a nivel árbol, otros surgen a nivel del loop. Y nos quedamos nada más con el, digamos, eh, el diagrama pues dominante. Mm. Normalmente uno no necesita, digamos, incluir otras correcciones, salvo que pues ya como que en teoría efectiva es raro, salvo que lo necesites para cancelar algún tipo de divergencia. En los procesos de un loop, bueno, sí, los procesos de loop en general, como a veces surgen estas divergencias, a veces sí en el proceso de la normalización te toca hacer como cosas raras, por así decirlo, e incluir otro tipo de, como las contribuciones que tú mencionas. Pero en este caso, digamos que solamente tuvimos que renormalizar el proceso con un fotón en estado final y se hizo con contratérminos, se pudo renormalizar y obtener pues, un resultado, digamos, pues, consistente teóricamente. Pero como te digo, es que como estamos como en teoría efectiva, nada más nos enfocamos como, bueno, en esto acá muy general, no nos metemos ya con un modelo específico donde bueno, ahí tendríamos que ver qué más cosas digamos surgen. Ah, Pero ok, una o teoría efectiva sea, es como sí. una primera aproximación a este proceso. Yo lo escribo mediante este operador y me surgen estos resultados. O sea, sí, sí, digamos la necesidad más urgente sería para cancelar divergencias, ¿sí? La inclusión de esas correcciones. Sí, más bien si se necesita, pues para cancelar divergencias se pueden incluir, pero en este caso no fue necesario. Sí, pero entonces en general no es tan común, ¿sí? Pues mira, yo en los trabajos que he hecho, solamente un proceso que pensamos que íbamos a tener que incluir unas, este tipo de, pues, de contribuciones que tú mencionas. Pero al Sí. final, con la normalización, todo sanó bien. Entonces, yo de mi caso, pues personal, con los trabajos que yo he hecho, nunca lo he hecho. Pero sí sé que puede llegar a pasar. Entonces, no sé realmente qué tan común o no común sea. Mm. Ok, sí, quería saber eso. Gracias. Gracias a ti. Vení, porque es que aparecen divergencias ultravioleta. Digamos, en principio la teoría efectiva imponen alguna energía de corte, ¿no? Digamos, Sí, donde solamente las es válida hasta, digamos, hasta sí, ciertos valores de energía. De ahí para arriba, ya mi teoría efectiva no, pues no es válida, digamos. y entonces, por qué aparecerían términos de divergencias ultravioleta si uno pone la energía de corte en algún punto? Esto, la verdad, no me acuerdo cómo parecía esa divergencia ahí, pero si era una divergencia que me explotaba y que tenía que cancelarla. O sea, sí entiendo que a lo mejor suena como extraño, claro, yo tengo una energía de corte, entonces tú Sí, dices, pues hasta ahí como que no debería haber ningún problema, pero yo no me acuerdo, aquí no puse la divergencia. Pero bueno, sí, la verdad no me acuerdo exactamente cómo aparecía, pero aparecía una divergencia justamente en este proceso. Pero sí te quedo debiendo, la verdad no recuerdo bien cómo era el detalle de esa divergencia. vale. ¿Hay alguna otra preguntita? Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, entonces podemos dejar hoy aquí.
De nuevo, muchas gracias, Marcela, por tu presentación. Espero que pues, podamos seguir en contacto, ¿no? Más adelante. Sí, no, eso, Posiblemente te muchísimas contactemos. gracias Sí, pues, sí, por la invitación y bueno, pues yo aquí estoy, espero seguir en contacto con ustedes. Yo, pues, estoy a disposición para algún trabajo que surja o para, en estos trabajos siempre surgen dudas y tener apoyo de otros colaboradores siempre viene muy bien. claro. Vale. Bueno, Pues bueno, entonces, sí.